medio de grandes limitaciones económicas, el Ecuador consiguió edificar numerosas obras fundamentales, algunas de las cuales tomaron décadas. El avance pudo ser mayor. Aún así, el desarrollo nacional puede ser mirado en grandes obras que para cada tiempo significaron un enorme progreso. A comienzos del siglo XX, una de las necesidades más grandes del país en materia de obras públicas se da por la falta de vías de comunicación, y por eso la construcción del ferrocarril llega para convertirse en un verdadero hito en la historia de nuestro país. No solo por la magnitud del proyecto, que supera los límites impuestos por los macizos de los Andes, sino por el significado de la obra, la unión física de la costa con la sierra del Ecuador. Tanto Guayaquil como Quito y todas las poblaciones y ciudades a lo largo de la línea empezaron a tener frutos frescos. La costa de la sierra y de aquí para allá pescado y en fin, los productos costeños. 1.350 kilómetros de rieles en la ruta del ferrocarril son culminados por el general Eloy Alfaro. El recorrido hasta Riobamba se inaugura en 1905 y la unión de la estación de Durán con la de Quito queda sellada definitivamente en el año 1908. Muy ligada al ferrocarril está la construcción del puente de la Unidad Nacional, y aunque más de 60 años separan ambas obras, su cercanía física y su proyección histórica permiten concretar ese eje vial entre la costa y la sierra del Ecuador, y le da al país un nuevo impulso en el ritmo de su comercio. En la primera mitad del siglo, este mismo río, el Guayas, sigue sirviendo como base fundamental del comercio marítimo de la ciudad y el país, pero las condiciones ya no son las del año 1870 en los albores del flujo comercial por esta vía. La necesidad de un puerto moderno es impostergable. Pero primero es necesario erradicar la epidemia de fiebre amarilla para que los grandes buques mercantes puedan pasar por Guayaquil rumbo al Canal de Panamá, que se inaugura en 1919. Desde ese momento ya las compañías navieras chilenas y peruanas empezaron a entrar a Guayaquil y se lo calificó a Guayaquil como puerto limpio clase A. Es así como en la presidencia de Camilo Ponce Enríquez y con Sixto Durán Ballén como ministro de Obras Públicas, se inicia la construcción del puerto marítimo que hoy todos conocemos, con un costo de 13 millones de dólares. Antes de 1956, la obra portuaria en el país era un sueño. Efectivamente, sí podemos decir que es el siglo de la obra pública. Es también el siglo de la explotación de los recursos naturales y desde las profundidades brota el petróleo. Con él se inaugura una nueva época en el país que da paso a la obra del oleoducto transecuatoriano. En 1970, la compañía norteamericana Williams Brothers inicia su construcción. 2 años más tarde, empieza el bombeo de crudo a lo largo de la tubería de 500 kilómetros y las grandes refinerías constituyen, junto con el oleoducto, obras monumentales que impulsan el desarrollo del país. La necesidad de energía aumenta cada año y son necesarias enormes inversiones en nuevos proyectos. Una vez más, se decide aprovechar los recursos de la naturaleza y las centrales hidroeléctricas se convierten en el motor del desarrollo del Ecuador. La más importante, Paute, luego Agollán y Pisayambo, y la más joven, Daule Peripa, que aunque se inaugura al término de este siglo, es pensada desde 1966, cuando en el gobierno de don Clemente Yerovi se empieza a buscar la zona de mayor proyección para el desarrollo del país y se escoge la cuenca del río Guayas. Si calculamos el Ecuador de 1900 al Ecuador de 2000, definitivamente sí hay un gran avance, que pudo haber habido más, indudablemente, si hubiera habido la comprensión del pueblo ecuatoriano, mayor comprensión de tipo político, y esto es algo que debe ser una lección. Ecuador monumental, Ecuador de progreso. Las obras símbolo del siglo XX son espejo del pasado, herramientas del presente y camino para el futuro de un nuevo Ecuador. Pero la tragedia no estuvo ausente en este siglo y muchas veces significó volver a empezar tras secuelas de destrucción, dolor y muerte. Veamos cuáles fueron los mayores desastres del siglo XX en nuestro país y cómo fueron afrontados. En 1949 ocurre el llamado terremoto de Ambato, que asoló esa ciudad andina, la casi totalidad de la provincia del Tungurahua y parte de la de Cotopaxi. 7.000 muertos y 20.000 heridos son el saldo trágico. Testigos presenciales dan cuenta de la tragedia. En el aeropuerto, que estaba bastante destruido,
pero con todo aterrizamos, sacamos el equipo, lo instalamos en una plaza de la ciudad de Ambato y comenzamos los radioaficionados a ponernos en contacto nosotros con los radioaficionados y a comenzar a dar información de familias que habían sufrido en el terremoto, que se habían caído sus casas, que habían fallecido como consecuencia del terremoto. Monseñor Bernardino Echeverría nos ayudó mucho, estuvo todo el tiempo presente y las transmisiones eran día y noche prácticamente, no se dormía. Otro movimiento sísmico sacude el nororiente ecuatoriano en 1986, rompiendo el oleoducto y causando enormes pérdidas. El 5 de agosto del 98, un terrible terremoto destroza Bahía de Caracas y poblados aledaños. No hay muertos, pero la destrucción es cuantiosa. Los incendios no han sido pocos. El 2 de octubre del 97, petróleo derramado en el río Esmeraldas se incendia y pone en peligro la refinería allí ubicada, dejando un rastro de destrucción, muerte y graves daños ecológicos. El 24 de abril del 94, un incendio forestal consume amplias zonas de la isla Isabela, en las Islas Galápagos, obligando la ayuda internacional y la evacuación de especies animales endémicas. El 7 de julio del 97, en Quito, explosionan 300 toneladas de dinamita en el polvorín de un cuartel militar. El saldo es de 4 muertos y 202 heridos, poniendo en peligro la población de Sangolquí. Los comercios informales de la llamada Bahía, en Guayaquil, son víctimas de una explosión el 5 de diciembre de 1997. 9 muertos quedan como consecuencia del flagelo. El siglo deja múltiples accidentes de aviación y centenares de muertos por esta causa. En 1981, un trágico accidente aéreo arranca la vida del presidente Jaime Roldós, su esposa Marta, altos mandos militares y funcionarios de Estado en un vuelo de Quito a Loja. En 1989, un avión Jaguar de la FAE que hacía acrobacias aéreas se estrella sobre la ciudadela La Atarazana de Guayaquil y deja 9 muertos y decenas de casas destruidas. Septiembre del 84, un avión de carga de la compañía AECA se estrella en las inmediaciones del aeropuerto de Quito, causando un desastre de proporciones. Otro avión de carga, esta vez de la empresa Million Air, se estrella sobre la ciudad de Manta y deja 20 muertos, 12 quemados y pérdidas millonarias. Ocurre el 10 de octubre del 96. 2 años después, un avión de Cubana de Aviación se estrella al despegar del aeropuerto de Quito, dejando más de 90 muertos. No han habido desastres más devastadores que los causados por el fenómeno del Niño. En 1982, su violencia arrasa la costa ecuatoriana, encontrando un país impreparado para tanta furia natural. Vuelve a aparecer en el 92, quizás no tan poderoso como el anterior, pero dejando una secuela de vida y miseria derramadas. El fenómeno del Niño se deja sentir otra vez entre 1997 y 1998. Hasta el momento, el país no se recupera de la devastación. El desastre de la Josefina en la provincia de Azuay conmueve al país en abril del 93. Un derrumbe ocasiona una presa artificial que tiene que ser volada. Las aguas liberadas inundan una inmensa zona, causando ingentes pérdidas. Yo siempre digo que los fenómenos naturales que se provocan en desastres como la guerra, así como el militar se prepara para luchar contra la guerra, nosotros nos preparamos para luchar contra los desastres naturales. Los estudios modernos nos dan que más vale invertir en la prevención que en la reconstrucción. Ecuador tiene múltiples volcanes activos. El volcán Sangay hace una de sus últimas erupciones. Como no hay poblaciones cerca, no causa mayores daños. Pero en 1998 el volcán Cerro Azul de la isla Isabela, en el archipiélago de Galápagos, erupciona con fuerza, obligando a un rescate masivo de las milenarias especies animales que pueblan la zona. Hoy, entre maravillados y asustados, asistimos a las erupciones de los volcanes Huagua, Pichincha y Tungurahua, que repiten su terrible presencia. Y cuando regresemos, reviviremos las grandes hazañas del siglo y sus protagonistas. repasaremos también otros importantes sucesos del siglo XX.